Hola, en este video vamos a ver la resolución de la guía Repaso Teórico 3 de espacios vectoriales. El ejercicio 1 dice, califica con verdadero o falso las siguientes proposiciones. Justifica tu respuesta. Apartado A. Sea B un elemento de R2 y sea S el conjunto formado por los vectores 1, 0, 0, 1 y el vector B. Obviamente el conjunto S está contenido en R2, entonces es el generador de R2. Para responder si esto es verdadero o falso, vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, una de las observaciones que tienen en la página 10, que dice si ustedes tienen un espacio vectorial distinto del nulo y un subconjunto de n vectores contenido en B y un vector B, si ese subconjunto S es base, entonces, si a S le agregamos el vector B, que es lo que hacemos acá, formamos el conjunto S' que está contenido en B, y S' verifica que es generador de B, pero es LD, ¿sí? Entonces, una base es un maximal respecto a la condición LI. Otra cosa que vamos a ver es un ejemplo que han resuelto en la teoría, donde encuentran que el conjunto formado por los vectores 1, 0, 0, 1 es la base canónica de R2, ¿sí? Teniendo en cuenta estas dos cosas, vamos a ver que el apartado A es verdadero. Tenemos el B de R2, el conjunto S formado por el 1, 0, el 0, 1 y el vector B que está contenido en R2. Acabamos de ver que el conjunto formado por el 1, 0 y el 0, 1, que nosotros le hemos llamado alfa acá, es la base canónica de R2. Entonces, si a alfa le agregamos o lo unimos con el vector B, obtenemos el conjunto S. ¿Y qué va a pasar con S? S va a ser generador de R2 en este caso, y S va a ser LD. Por lo tanto, podemos concluir que S es generador de R2. Luego, el apartado A es verdadero. Veamos el apartado B. La dimensión de cualquier subespacio W de Rn es siempre menor que n. Si nosotros pensamos en el subespacio W, el trivial, que es igual a Rn, la dimensión de ese subespacio W va a ser igual a la dimensión de Rn y que es n. Entonces, hemos mostrado de esta manera que existe un subespacio de Rn que tiene dimensión n, es decir, que no siempre la dimensión de cualquier subespacio W de Rn es menor que n. Por lo tanto, el apartado B es falso. Veamos el apartado C. Si B es un espacio vectorial y ese contenido en B es un conjunto generador de B, pero con escalares únicos en la combinación lineal para cada vector B de B, entonces el conjunto S es base de B. Recordemos primero cuál era la definición de generador. Para eso tenemos que ir a la parte 2 de la teoría de espacios vectoriales. Vemos que la definición de generador dice sea B más K por un espacio vectorial y S un conjunto de n vectores contenido en B. Decimos que S es generador de B si a cualquier elemento del espacio B lo podemos escribir como combinación lineal de los elementos de S, ¿sí? Ahora, veamos cuál es la diferencia con el teorema condición necesaria y suficiente para base. Tenemos el espacio vectorial B más K por B distinto del espacio nulo y de nuevo el conjunto S formado por n vectores contenido en B. S es base de B si a cualquier elemento de B lo podemos escribir como una combinación lineal única de los elementos de S, ¿sí? Entonces, la diferencia entre generador y base es que para que sea base la combinación lineal tiene que ser única, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos un espacio vectorial y un subconjunto de ese espacio vectorial que es generador de dicho espacio, pero con escalares únicos en la combinación lineal para cada vector B del espacio, por la condición necesaria y suficiente para base, podemos afirmar que el conjunto S es base de B. Por lo tanto, el apartado C es verdadero. Veamos el apartado B. Las coordenadas de un vector B perteneciente a B respecto a una base beta de B son los escalares de la combinación lineal de B en función de los vectores de B.
Vamos de nuevo al teorema condición necesaria y suficiente para base. Ahí es donde se definen las coordenadas. Hemos dicho que el conjunto S formado por los n vectores de B es una base de B si para todo B de B existen únicos escalares del campo que nos permiten escribir a cada vector B del espacio como combinación lineal de los elementos de S. Entonces, ¿quiénes son las coordenadas? Bueno, justamente es la n-upla formada por dichos escalares, ¿sí? Entonces, obviamente, el apartado D es verdadero, ¿sí? Las coordenadas de un vector B perteneciente a B respecto a una base beta de B son los escalares de la combinación lineal de B en función de los vectores de beta, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta también que las coordenadas son un vector que pertenecen al campo n por 1, donde n es la cantidad de elementos que tiene la base, ¿sí? Veamos qué dice el apartado E. Sea B un vector de un espacio vectorial, si alfa y beta son dos bases de B, entonces las coordenadas de B respecto de la base alfa son iguales a las coordenadas de B respecto de la base beta. Esto no siempre es verdadero. Veamos un contraejemplo. Supongamos que estamos con el espacio R2 más R por, y sea B el vector 3 menos 2 perteneciente a R2. Tenemos alfa, que es la base canónica de R2, y beta, otra base de R2. ¿Sí? Si alfa es la base canónica de R2, al vector B lo puedo escribir como 3 por el 1, 0, más menos 2 por el 0, 1. Entonces, los escalares que nos permiten escribir a B como combinación lineal de los elementos de alfa son 3 y menos 2. Por lo tanto, las coordenadas de B respecto de la base alfa es el vector que pertenece a R2 por 1, 3 menos 2. De manera análoga, podemos escribir a B como combinación lineal de los elementos de la base beta, porque beta también es una base. Entonces, el 3 menos 2 es igual al menos 3 por el menos 1, 0, más 1 por el 0 menos 2. Por lo tanto, el menos 3 y el 1 son los escalares que nos permiten escribir al vector B como combinación lineal de los elementos de la base beta. Luego, las coordenadas de B respecto de la base beta es el vector de R2 por 1 menos 3, 1. Entonces, hemos probado que las coordenadas de B respecto de la base alfa son distintas que las coordenadas de B respecto de la base beta, por lo que el apartado E es falso. Veamos qué dice el apartado F. Sean U y B dos vectores cualesquiera de un espacio vectorial y sea beta una base de B, si las coordenadas de U respecto a la base beta son iguales a las coordenadas de B respecto de la base beta, entonces U es igual a B. Veamos esto. Tenemos B más K por espacio vectorial, U y B, dos elementos del espacio, la base beta que está formada por n vectores o base de B, y sabemos que las coordenadas de U respecto a la base beta son iguales a las coordenadas de B respecto a la base beta. Y supongamos que son iguales al vector de kn por 1, lambda 1, lambda 2, lambda n. Si estas que están acá son las coordenadas de U respecto a la base beta, me permiten escribir a U como combinación lineal de los elementos de la base beta. ¿Quién va a hacer esa combinación lineal? Bueno, va a ser el primer escalar por el vector, más el segundo escalar por el segundo vector, más el último escalar por el último vector. Es decir que U va a ser igual a lambda 1 por B1, más lambda 2 por B2, más lambda n por Bn. De manera análoga lo podemos hacer con B. Si estos que están acá son las coordenadas de B respecto de la base beta, al vector B lo podemos escribir como combinación lineal de los elementos de la base beta, haciendo lambda 1 por B1, más lambda 2 por B2, más lambda n por B. Entonces, tenemos que U es igual a lambda 1 por B1, más lambda n por Bn, y que B es igual a lambda 1 por B1, más lambda n por Bn. Como estas dos expresiones de los segundos miembros son iguales, entonces podemos asegurar que el vector U es igual al vector B.
Luego, la proposición dada en el apartado F es verdadera. Bueno chicos, en el próximo video vemos cómo resolver el ejercicio 2.